Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con nuestra charla, Rafa y yo, y en esta misma charla se dará paso después a una campaña de estudiantes que se realiza en Twitter, sobre todo por motivos fiscales y demás, que será, que será presentada a vosotros a final de esta intervención. Los ponentes generales somos Rafael Rodríguez Prieto, profesor de la casa, y yo mismo. Y empezamos aquí de fondo con un vídeo que se llama Watching Your Mind, que intenta mostrar más o menos la representación que tiene en la vida real, en la vida cotidiana, las páginas de Facebook y sus indicadores de like, en relación a que se puede construir un sentido totalmente alejado del sentido o real de una vida. Entonces, curioso esto porque nos va a dar paso para empezar a mostrar nuestro punto crítico. Nuestra visión tiene mucho que ver con la que ha realizado el compañero. Es una visión orientada más por las categorías teóricas que por los estudios empíricos, y va a ser publicada en un libro, esperamos que más pronto que tarde. Bueno, a final de vídeo empezamos lo nuestro, vaya. ¿Tiene audio? Sí. Pues eso es que estaba el cable puesto. Ya. Ponlo. Es en el verde. En el verde, ese es el micro. Sí, ya quedan 20 segundos. Sí, algo que no Bueno. me convento. Solamente era a modo explicativo para ver las realidades diferenciales que se crean en la propia red. Nosotros nos queríamos proponer un estudio también sobre el poder y la formación de los esquemas de poder que se producen en la red, más allá de su utilidad empírica para uso de los movimientos sociales y demás, sino ver las tramas de poder que subyacen detrás de estas herramientas. En relación a esto, pues empezar con un breve ejemplo que nos deja poder ejercer algunos razonamientos de este tipo. Yo no sé si os acordáis del caso de la tuitera esta de Barbie Japuta, que le chaparon la cuenta hace 2 o 3 semanas. Era una tuitera que era bastante ácida, muy irónica, y contestó un mensaje de otro tuitero que venía a decir que los que se mueren por hepatitis C, el 60% son puteros y el 10% son drogadictos, así que ¿para qué coño nos vamos a gastar dinero? Entonces, ese tipo de chusma venía a decir. Esta tuitera, a la que se le quitó el Twitter, respondió a su mensaje con algo muy irónico, en plan de gracias a gente como esta, el 70% de los infectados de hepatitis C mueren. Y utilizó la foto del perfil de este tuitero malintencionado para señalarlo en su propio timeline, aduciendo razones que tienen mucho que ver con lo que se esconden detrás de las cláusulas y condiciones que implican los contratos de aceptación para entrar en esas redes sociales. Twitter decidió, y esto es muy curioso, por invasión en la privacidad de otro usuario, suspenderle la cuenta a esta usuaria que se llama Barbie Japuta. En Twitter es muy curioso, porque Twitter puede utilizar todas tus fotos, puede utilizar todas tus palabras para conjugarlos con grandes algoritmos de Big Data, pero si a ti se te ocurre utilizar algo de los otros, tened en cuenta que a lo mejor os echan de la fiesta. Quería destacar como 2 cosas de este ejemplo en plano teórico. Primero, que tengáis en cuenta que la libertad de expresión se crea entendiendo que el medio es el aire, y el aire es libre, no es privatizable. Cuando el aire son ceros y unos, que residen en discos duros que están entre San Francisco y Nueva York. Yo no sé si os acordáis que hace poco, hace una semana o 2, estuvo caído Twitter 1 hora y media,
Y estuvo caído Twitter 1 hora y media porque se fue la luz en uno de esos, bueno, se fue la luz y los sistemas auxiliares en uno de esos edificios. Internet es físico. Y tú, cuando tu derecho fundamental lo haces circular a través, ya no del aire, que es inapropiable por naturaleza, sino de unos y ceros que pertenecen a discos duros que están encerrados en un país determinado, con un ordenamiento jurídico determinado, con unas categorías legales determinadas, a lo mejor la libertad de expresión no lo es tanto, y es una libertad de expresión en base a la propiedad. Y con esto hay que tener cuidado. No solo es una cuestión ideológica, es una cuestión fáctica. Y la segunda cosa que a mí me llama la atención con esto es que muchas veces se nos tiende a olvidar que esos discos duros que están en diferentes países, sobre ellos pesan legislaciones diferentes. Esto quizás con Rafa y yo somos profesores de Derecho y es una cosa que está, por así decirlo, en nuestra cadena de entendimiento normal del mundo. Pero tened en cuenta que tú no eres libre en Twitter, tú eres libre según la legislación estadounidense del estado de Nueva York. Si en Nueva York no se puede hacer una cosa y en tu casa sí, que sepas que lo que rige es la legislación de Nueva York. Esto implica que cuando vemos Internet muchas veces nos olvidamos que Internet no es evanescente, no circula como un alma pura por el mundo, repartiendo amor y felicidad y dejándonos comunicar. No, hombre, no. Internet son cables, son discos duros, son ordenadores que se conectan, es un gasto eléctrico que se produce. Internet es materialidad pura y dura. Y sin esa materialidad no existe Internet. Entonces, lo que me llama la atención con esto del Twitter, que de repente la gente dice, no, esta es la herramienta, dame una cuenta de Twitter y cambio el mundo. Bueno, cambiarás es lo que te dejen cambiar, ¿no? En este sentido le paso la palabra a Rafa para que nos hable de la significación en este terreno de Silicon Valley como punto geopolítico, vaya. Bueno, esta mañana se ha ido desarrollando diferentes temas que implican la soberanía tecnológica. Nosotros hemos querido conectar esa gran área temática con este pequeño vídeo de introducción, ¿no?, en donde hay un contraste muy brutal entre la realidad de una persona y la apariencia que se da en los medios, en un medio como Twitter, en donde quizás por esa corriente de optimismo tecnológico se genera un doble, una ficción que es apreciada dentro del mundo cibernético, pero que hace tremendamente infeliz a la persona, ¿no? Ese like es como un moderno amén, ¿no? En cierta medida, como un secularizado amén. Entonces nosotros queríamos conectar, ¿no?, esos elementos que nos parecen muy destacados. Como Internet es básicamente una tecnología, por lo tanto, ¿no?, pero al mismo tiempo, como tal tecnología, es política y está atravesada por relaciones de poder y relaciones de dominación. Y al mismo tiempo genera una imágenes, ¿no?, de nosotros mismos en ese cibermundo que está básicamente conectado al mundo real, ¿no? Porque reproduce esas relaciones de poder y relaciones de dominación. Se ha hablado, por ejemplo, del Big Data. El Big Data es un elemento más que nos lleva a pensar, ¿no?, hasta qué punto estamos siendo nosotros mismos o cooperando nosotros mismos en nuestra propia vigilancia, ¿no? Se ha hablado del panóptico esta mañana. El panóptico de nosotros mismos, ¿no?, puede ser la manera en la que cedemos de forma altruista, gratuita, a estas grandes empresas de tecnología datos, ¿no? Y estamos conformando una especie, como dice un autor alemán, un número 2 de nosotros, a través de nuestro rastro digital, con el que no solamente se nos puede controlar, sino se nos pueden vender cosas o se nos puede generar todo un sistema de control. Y creo que eso era importante que lo tuviéramos presente. Luego también, como ha señalado Fernando, ¿no?, el elemento
que queda muchas veces un poco invisibilizado, pero lo han comentado aquí esta mañana los activistas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, la necesidad de entender que todas estas grandes empresas tienen una serie de intereses económicos que son muchas veces bastante antagónicos, diferentes de los intereses de los propios activistas, ¿no? Y por ello todas esas prácticas alternativas que son muy importantes. Y el ejemplo que ha desarrollado Fernando, así como el ejemplo, por citar el de Rubén Sánchez en Twitter hace relativamente poco tiempo, es decir, cómo ese concepto de propiedad es absolutizado y generado en favor de una serie de intereses corporativos, y es un aspecto también interesante. Y luego lo que se refería Fernando, la idea de Internet como algo positivo per se. Claro que tiene unos elementos positivos claros, ¿no? Pero hay trasciende a la opinión pública una opinión de que todo lo que relacionado con Internet es como progresista, bueno, inocuo, etcétera. Tenemos el caso de Silicon Valley, en donde, como ha señalado Fernando, se están generando unas relaciones en el mundo, las calles, ¿no? en el mundo material, realmente perniciosas por parte de los grandes multimillonarios de Silicon Valley, ¿no? Que con su actitud y con sus comportamientos están haciendo que se genere una tensión social brutal en ese área, ¿no? Además de la consiguiente subida del precio de la vivienda y de los bienes y servicios. Otro caso interesante que aparece en el libro de Vincent Mosco, que ha salido hace poco tiempo, sobre la nube, es el hecho de que en una ciudad del estado de Washington, Quincy, una ciudad, un área con bastante paro, recibió con los brazos abiertos a Microsoft porque iban a hacer una gran inversión allí. Es una zona pues con una naturaleza espectacular y con unos lagos pues asombrosos, ¿no? Y les da la capacidad de unas reservas de agua de las más importantes de toda esa área. Pero al cabo del tiempo se están dando cuenta de que toda esa infraestructura que necesita Microsoft para almacenar datos tiene unas consecuencias de índole medioambiental. O sea que a través de ese ejemplo, de una manera muy resumida, ¿no? Vemos cómo Internet, como señala muchas veces Fernando en nuestras conversaciones, es un cuerpo físico, es tornillos, servidores, edificios, y genera también una cantidad de energía, genera una cantidad de problemas de índole ambiental que en muchas ocasiones no aparecen realmente transmitidos a la opinión pública. Entonces nos interesa también ese aspecto. No sé si se quería... Sí, bueno, de las últimas cosas que hay que decir, una de los rasgos mitológicos de Internet, que viene de un artículo de la revista Wired, que quien conozca un poco Internet sabe de qué pie cojean esta gente, que se produjo justo casi al principio de la liberación de la administración Clinton de Internet, que antes era una red de la NSA, de DARPA y demás. Cuando liberan Internet para los usos comerciales, uno de los primeros artículos que se sacan, que se supone que revoluciona el entendimiento de Internet, es el famoso The Long Tail Economy. Algo como que Internet propicia cadenas de intercambio a escala muy grande y que se puede hacer un bypass de las grandes multinacionales y demás. Lo cierto es que ese artículo me parece que si Clinton liberaliza esto en el 96 o en el 94, ¿no? Ese artículo es de un año después de la liberalización de Internet para usos comerciales. Si vemos estos 20 años que han pasado, sin duda Internet es el mercado más concentrado de la historia.
quitando a lo mejor la situación de la Inglaterra del 19, ¿no? Con las grandes compañías de India y demás, quitando esa situación histórica, pocas veces ha habido un mercado capitalista que estuviera en menos manos. Por ejemplo, es espectacular en el caso de, por ejemplo, la venta de libros con Amazon o la venta de servicios en diferentes portales a los que no les quiero hacer publicidad. Pero la cosa es que tenemos que ser conscientes de llevar un análisis propio del poder y basado en datos materiales más allá que en datos espirituales. Al fin y al cabo, lo que nuestro paradigma de análisis ha sido un poco las categorías más marcianas, más marxistas, sin entender el marxismo clásico del comunismo, sino el análisis sociohistórico material que hace Marx. Y al aplicarlo en la red te das cuenta de que surgen problemas bastante gordos para tener un entendimiento lineal, puro, básico de la red. La red es esto, con Internet se hace tal o se hace cual. A través de las investigaciones que hemos llevado haciendo, ¿cuánto? 2 o 3 años ya llevamos en esta brecha, nos hemos ido dando cuenta que Internet hay que entenderlo ni como un espacio en sí, ni como un sitio donde va la gente, ni como invención. Internet realmente es un proceso, al menos desde el punto de vista del análisis político, es un proceso. Es más, es un proceso que genera procesos. Y en eso yo creo que Rafa puede exponer más o menos la línea básica de este estudio que va a salir publicado, que yo creo que es como un gran punto resumen de esta mini alocución que hemos hecho. Bueno, simplemente para cerrar y dar paso a los compañeros de la campaña, como ha señalado Fernando, nosotros intentamos establecer una metodología para el análisis de Internet. Esa metodología se sustenta en el análisis de las tendencias que se dan en Internet, tendencias que están cruzadas por relaciones de poder, como decíamos, y relaciones de dominación. Esa idea nos ayuda a entender mejor lo que sucede en la red. Y la segunda cosa que queríamos plantear es que es necesario el que, como también se ha señalado durante la mañana, es necesario que en los colegios, en secundaria, en primaria, se haga una reflexión crítica sobre la red. De hecho, vamos a proponer, uno de los resultados de nuestro proyecto es proponer una asignatura en secundaria para la reflexión crítica sobre la red, porque me parece esencial que la gente joven no aprenda de manera autodidacta muchas veces y en ese mismo momento, como antes de existir asignaturas de educación sexual, la gente aprendía así con los compañeros, con el amigo, tal. Internet tiene algo de eso, ¿no? En el sentido de que es necesario que la gente haga una reflexión, existe una real deliberación sobre qué Internet queremos, hacia dónde queremos ir. Eso no se ha dado hasta ahora. Hasta ahora hemos cedido esa capacidad de reflexionar sobre Internet a otros. Es el momento, desde nuestro punto de vista, y por eso creo que este congreso es importante, de que sea la sociedad, la gente, la que protagonice esa reflexión. Pero para que esa reflexión exista, es muy bueno que existan los activistas, que existan gente preocupada por ello, tanto en todos los ámbitos, pero que sea la gente joven la que se les eduque, se les forme, para que tengan las herramientas para llevar a cabo esa reflexión. Y en ese sentido, unos estudiantes de la UPO han diseñado una campaña que os van a presentar. Estamos muy orgullosos de ellos. Son alumnos de, quiero resaltar esto, son alumnos de primero de Derecho, en el primer cuatrimestre de mi asignatura Filosofía del Derecho, y ellos solo han tenido la gran capacidad de desarrollar una campaña en Twitter para criticar al propio Twitter. Os la van a presentar y vais a ver lo magnífica que es. Y esperamos vuestro apoyo, claro. Sí.
Bueno, antes de empezar, como había un problemilla con el audio, estamos arreglando el audio, pero voy a aprovechar este momento para presentarme. Yo me llamo Rubén. Como bien ha dicho Rafael, pertenezco al primer curso de Derecho, en el primer cuatrimestre. Y simplemente, antes de empezar, quería dar las gracias al congresomu.net y tanto a Rafael como a Fernando de darnos esta oportunidad para poder exponer ante todos ustedes la campaña que hemos realizado. A ver si se soluciona el audio, ¿vale? Bueno, pues este es el vídeo de presentación. Como veis, no es de una gran producción como Almodóvar ni nada de eso, está hecho por el grupo de alumnos. Y nada, queríamos reflejar lo que Twitter Spain hace, que declarando los impuestos de aquí los declara en Irlanda, que se los lleva hacia otro sitio que no debería. Bueno, ahora os voy a presentar el PowerPoint de presentación. Como el tiempo que tenemos limitado, la presentación va a ser corta y lo que vamos a realizar es tres partes que creo que son importantes para saber de qué va la campaña. Para ponerlo en grande. Aquí, ¿no? ¿Aquí? Sí. Vale. Bueno, pues este es nuestro logo de la campaña y lo que yo voy a explicar es qué es DarkBeerTweet, quiénes integran esta campaña y qué finalidad tiene la campaña. ¿Qué es DarkBeerTweet?
Pues físicamente David es una cuenta de Twitter, ¿vale?, en la cual se hace una denuncia social sobre el régimen jurídico de Twitter en base a la legislación vigente y el mecanismo tributario de Twitter. Esta campaña, ¿vale?, la integran, como ha dicho antes Rafael, los alumnos del primer curso de Derecho de la línea 1, en la asignatura de Filosofía del Derecho impartida por Rafael Rodríguez. En este curso somos alrededor de unos 60 alumnos, ¿vale?, los cuales nos hemos dividido en 3 grupos. El grupo de legislación, el grupo tributario y el grupo de comunicación al cual yo pertenezco. La finalidad que tenemos es dar a conocer el régimen jurídico de Twitter y el mecanismo tributario con los cuales este evade impuestos. Nuestra máxima meta, una meta muy difícil, es que Twitter Spain declare sus impuestos en España y no en Irlanda, como lo hace actualmente. Esta meta sabemos que es muy difícil alcanzarla, pero por lo menos queremos hacer presión y que la gente sepa que esto existe, que se lleva los impuestos a otra parte que no corresponde. Y hemos hecho un par de lemas entre nosotros, y es que no permita que se lleven el dinero a otro sitio y no permita que los grandes se vuelvan más grandes y menos de la forma que esto lo están haciendo, como evadiendo impuestos y demás. Y ahora, estos son los hashtags que tenemos en funcionamiento de nuestra cuenta, ¿vale? Y a continuación va a hablar mi compañero Alfonso sobre algunos datos que hemos recogido sobre cómo evade impuestos, el número de cómo lo hace y demás. Así que le doy el paso a mi compañero. Gracias, Rubén. Bueno, seré breve. Este trabajo ha sido muchas horas de estudio, de trabajo y de cerca de 60 personas que han participado en el proyecto. De forma que los datos que aquí voy a dar son todos ciertos. Y si quieren conocer más datos, síganos en nuestra cuenta, Darkbird Twitter, y en el cual subiremos tweets sobre diferentes partes de nuestro trabajo que hemos realizado entre todos. Una cosa que la gente no sabe es que al crearse una cuenta de Twitter, todo el mundo aceptamos el contrato que se nos dice. Pero en ese contrato hay ciertas cláusulas abusivas de privacidad, con los cuales Twitter puede llegar a controlarnos de cualquier manera. Una de ellas es, si nosotros registramos nuestra tarjeta de crédito de débito con Twitter, Twitter podrá tener información sobre nuestras transacciones, sobre nuestra forma de pago, sobre con quién la realizamos, qué compramos y a dónde queremos mandarla. Otra cosa que puede hacer Twitter es informar sobre nuestra ubicación. Cuando mandamos un tweet, podemos poner nuestro perfil si queremos que aparezca la información de dónde estamos. Pero Twitter puede usar los datos de nuestro dispositivo para determinar nuestra ubicación, tales como información sobre redes inalámbricas o torres de celular cerca de nuestro dispositivo móvil, o incluso nuestra dirección de IP. Todo esto lo pueden realizar para almacenar nuestra ubicación y para prever determinadas características de sus servicios. Todos estos datos los mantiene y los guarda. Dónde hemos estado, con qué hemos realizado negocios, qué hemos comprado. Y eso nos perjudica, porque en otro de sus cláusulas dice: sin prejuicio de cualquier detalle contrario a la presente política de privacidad, podemos conservar o revelar su información si consideramos que es razonablemente necesario para cumplir con una ley, reglamento o requerimiento legal, para proteger la seguridad de cualquier persona, para solucionar problemas de fraude, seguridad o técnico, o para proteger los derechos o propiedad de Twitter. En ese momento, ya con que un Estado, en ese Estado en el que esté Twitter, ponga una ley
que se ha aprobado por mayoría, en el cual pueden utilizar Twitter para saber información sobre nosotros, todo lo que hayamos hecho, que Twitter tenga sobre nosotros, se le podrá dar a ese gobierno. En el momento el gobierno podrá controlarnos, pero no solo el gobierno, sino también Twitter puede revelar nuestra información a otras empresas o afiliados. En caso de que Twitter, y cito textualmente, se vea afectada por un concurso de acreedores, una fusión, una adquisición, una reorganización o una venta de activos, su información puede ser vendida o transferida como parte de dicha situación. También podemos revelar suya, es decir, está diciendo que puede revelar nuestra información a afiliados corporativos para que nos ayude a promocionar, comprender y mejorar nuestros servicios, los servicios de nuestros afiliados, incluida la entrega de anuncios. Ya con eso digo todo. Dejamos de ser personas y nos volvemos en datos que vamos pasando de mano en mano a un gobierno o a otro o a distintas empresas. Todo ello muchas veces sin saberlo. Y Twitter, que me mencioné, también su política de privacidad suele ser a veces muy dura en cuanto a personas que quieren denunciar muchos actos, como puede ser el caso de Rubén Sánchez, un periodista de Facua, que reveló información sobre un número privado, el cual estaba provocando llamadas a personas diciéndoles que habían ganado un cupón para conseguir una cesta de compra valorada en 1.000 euros. En el momento en que usted llamaba a ese número, te cobraban una factura desorbitada. Por subir ese número, Twitter lo vio como una violación de su política de privacidad, en el cual no se puede dar información personal sobre terceros, y le cerró la cuenta. Facua inmediatamente reaccionó y pidió la vuelta a abrir de esa cuenta, y Twitter al final tuvo que aceptar. Tuvo que volver a abrir la cuenta de Rubén Sánchez. Pero en eso demuestra de que Twitter, aparte de poder tener toda la información sobre nosotros, queramos o no dársela, y de poder utilizarla en su provecho, ya sea dándosela a gobiernos o vendiéndosela a empresas, puede también cerrar nuestras cuentas si así le parece. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Si quieren conocer más, sigan nuestra campaña en Twitter, Dark Twitter, y muchas gracias.